tardes, mi nombre es Vilenka Muñoz, soy psicóloga de Humana Consultores y el día de hoy vamos a tratar un webinar abierto cuya temática es la siguiente: resiliencia y adaptación, claves para un 2025 equilibrado. Los objetivos de este webinar son los siguientes. Primero que todo, comprender la importancia de la resiliencia como concepto clave en nuestra vida, proporcionar psicoeducación sobre temáticas relacionadas al ámbito de la salud mental y, por supuesto, promover herramientas y prácticas psicológicas para fomentar la resiliencia y la adaptabilidad en nuestro día a día. Los contenidos que vamos a ver en el transcurso de este webinar son, primero que todo, la resiliencia, entender qué es y cuál es la importancia que tiene en el entorno de lo laboral. Dos, la gestión emocional, la resistencia al cambio y las estrategias que podemos considerar para trabajar el estrés y la ansiedad. El concepto de adaptabilidad, los factores de adaptabilidad laboral, la mentalidad flexible, la creatividad e innovación como herramientas. El fortalecimiento, que son herramientas prácticas para fortalecer nuestra resiliencia. Y vamos a finalizar con una conclusión que englobe todo lo que hemos revisado en el transcurso de este webinar. Vamos a partir con el primer tema, que es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia básicamente es la capacidad que tenemos todos nosotros de enfrentar y superar situaciones difíciles, adversidades o traumas sin perder la capacidad de recuperación. Nos permite, por lo tanto, adaptarnos y crecer a pesar de los distintos desafíos que se nos presentan en nuestra vida. Cabe destacar que no es algo innato, sino que puede desarrollarse a lo largo de la vida. Por lo tanto, si no en estos momentos no presentamos capacidad de resiliencia muy bien trabajada, sí podemos tener la oportunidad de trabajarla. No es algo con lo que nacemos o con lo que no nacemos. La resiliencia hace que aprendamos a ser resilientes a medida que nos enfrentamos y superamos obstáculos que nos ayudan a mantener la esperanza en el futuro, a adaptarnos y a enfrentar nuevas experiencias con muchísima menos ansiedad y emociones que podríamos considerar como displacenteras. Por lo tanto, tenemos que entender que una vez que nos centramos en el contexto del bienestar laboral, la resiliencia, por supuesto que juega un papel clave al permitir que los individuos manejen de mejor manera lo que es el estrés, tengan una muchísima mejor adaptación al cambio organizacional, superen fracasos y mantengan un desempeño eficaz, promoviendo, por lo tanto, un ambiente de trabajo saludable y sostenible en el tiempo. Cuando aprendemos a gestionar nuestras emociones de manera inteligente, también aumentamos nuestra capacidad para enfrentar situaciones difíciles, por lo tanto, nos volvemos personas mucho más resilientes. La resiliencia, cabe destacar, por supuesto, que no solamente es una habilidad inherente, sino que es una combinación de actitudes, pensamientos y distintos comportamientos que podemos desarrollar y fortalecer con el tiempo y a lo largo de las distintas experiencias que vayamos presentando a lo largo de nuestra vida. Es una cualidad que nos permite no solamente superar adversidades, sino que también crecer y aprender de ellas, lo que se denomina como crecimiento postraumático. Ujú. ¿Cuáles son las principales claves de la resiliencia? Primero que todo, la adaptabilidad, la cual es la capacidad que tenemos de ajustarnos a nuevas circunstancias, incluso cuando son inesperadas o difíciles. Otra característica es la confianza en nosotros mismos. Las personas resilientes, por lo general, confían en su capacidad para resolver problemas y superar retos. Está también el optimismo realista, que aunque se reconocen los desafíos, que pueden ser muy difíciles, se mantiene la esperanza y una visión positiva en el futuro. También tenemos la autonomía emocional, en la cual implica que manejar las emociones de manera saludable, sin dejar que las adversidades definan nuestro estado mental. Y finalmente también tenemos el propósito como una de estas características claves, que es básicamente tener metas claras y significativas. Esto nos ayuda principalmente a mantener una motivación extra para seguir adelante. ¿Cuáles son los ejemplos por lo general que tenemos de la resiliencia en la vida cotidiana? En un contexto de trabajo, un empleado resiliente, que tras ser reubicado en un equipo diferente, utiliza su experiencia previa como una oportunidad para aprender nuevas habilidades de distinto tipo. En la vida personal, una persona resiliente que enfrenta una pérdida y encuentra fuerza en sus relaciones y en actividades significativas.
En la educación, un estudiante resiliente que, pese a enfrentar dificultades académicas, persevera con estrategias alternativas y apoyo externo. Como podemos ver aquí en los tres ejemplos, ninguno se derrumba, pese a las dificultades que se manifiestan en sus distintas experiencias de vida. De eso se trata básicamente ser resiliente. Dos, pasemos a lo que es gestión emocional, la resistencia al cambio y las estrategias que consideramos para trabajar lo que es el estrés y la ansiedad, muy presentes también en lo que tiene que ver el entorno laboral. ¿Qué entendemos por resistencia al cambio? La resistencia al cambio es básicamente una reacción natural de las personas o grupos frente a cambios que se perciben como una amenaza de lo que conocemos que es nuestra estabilidad, comodidad o sensación de control. Puede manifestarse de diversas maneras, como inseguridad, evasión, oposición activa, negación, y esta resistencia puede surgir tanto en contextos personales como organizacionales. ¿Cuáles son las causas más comunes asociadas a esta resistencia al cambio? Tenemos lo que es la falta de control, la falta de comunicación, las rutinas establecidas, el impacto emocional, el miedo a lo desconocido, que es una de las primordiales, y las experiencias pasadas negativas que ya me predisponen precisamente a tener una resistencia al cambio frente a algo que de alguna otra manera yo desconozco, que se parece incluso a algo que pudo haber vivido anteriormente y que no me dejó, como lo que acabamos de mencionar, una muy buena experiencia, más bien lo contrario. ¿Cómo se aborda la resistencia al cambio de la manera más asertiva posible? Primero que todo, con empatía y escucha activa. Tenemos que entender las preocupaciones y los puntos de vista de quienes se resisten. ¿Mm? Con comunicación transparente, podemos explicar los propósitos de este cambio, los beneficios que trae este cambio y el impacto que tiene este cambio de manera clara, que no dé para dudas o que de alguna otra manera mantenga la incertidumbre en la persona que ya se resiente. Participación activa. Las personas que están con esta resistencia al cambio, tenemos que involucrarlas en el diseño e implementación de este cambio, lo que fomenta un sentido de control y compromiso. También podemos poner en práctica lo que es el apoyo y la capacitación, por ejemplo, ofreciendo herramientas de distinto tipo y recursos para ayudar a las personas a adaptarse con éxito a lo que viene a ser este cambio, de tal manera que no se les haga tan desconocido. Y por supuesto también tenemos lo que conocemos como reconocimiento de logros, en donde nos tenemos que permitir celebrar pequeñas victorias para generar confianza en el proceso de cambio. Ahora, hablemos de estrategias para manejar el estrés y la ansiedad. Cabe destacar que todas estas estrategias, especialmente las que están asociadas a la ansiedad, tienen como propósito mantenernos anclados en el presente. Ujú. Todo lo que tenga que ver con estrés y ansiedad, por lo general, apunta a un futuro que desconocemos, a un futuro que todavía no sucede, a un futuro que básicamente todavía ni siquiera sabemos si va a suceder o no. Pero estos pensamientos nos abruman. Por lo tanto, todas las estrategias nos deben mantener un anclaje al presente, a lo que está ocurriendo ahora, no en lo que va a ocurrir después. ¿Cuáles son estas estrategias? La más básica y la más común que se recomienda, las técnicas de respiración, por ejemplo, la respiración abdominal. Cuando yo inhalo, inflo el vientre. Cuando yo exhalo, desinflo el vientre. Esa es la única respiración que manda un mensaje a nuestro sistema parasimpático y que fomenta la relajación. También tenemos el mindfulness y la meditación, que es básicamente ser consciente de las cosas que ocurren en nuestro presente. El ejercicio físico irregular o constante. La actividad física, como bien sabemos, libera endorfinas. Las endorfinas nos hacen mantener un estado de relajación óptimo que va de la mano con todo lo que tenga que ver con un bienestar integral. Por lo tanto, se recomienda siempre mantener una rutina de ejercicio físico, ya sea en gimnasio, ya sea en casa, ya sea cerca de mi casa, pero que pueda yo poner en práctica y que sea accesible para mí. Ujú. La gestión del tiempo. Mantener una gestión del tiempo hace que básicamente tengamos una sensación de control sobre nuestro tiempo. En muchas ocasiones, no son pocas las veces en que decimos no tengo tiempo de hacer ciertas cosas. Pero quizás también debo intentar ver si es que yo me he hecho o no me he hecho el tiempo. Y básicamente para eso debo poner las cosas sobre la mesa y verificar si
¿Me puedo hacer el tiempo o si ya me he hecho el tiempo o no me lo he hecho? Y ver cuáles son las posibilidades de yo poner, integrar algo de tiempo para algo que yo quiera hacer y para algo que yo deba cumplir. No todos son obligaciones. Ujú. Mantener una conexión social que nos evite el aislamiento. Obviamente también mantener hobbies que propicien la relajación. Ujú. Aprender a establecer límites que podríamos identificar como aprender a decir que no en distintos contextos, ya sea lo laboral, lo afectivo, lo personal, lo familiar y lo social. ¿M? Y finalmente, la validación emocional. Cuando hablamos de validación emocional, como acá estamos hablando de estrés y ansiedad, es identificar que tengo estrés o que estoy sufriendo de estrés y de ansiedad y debo también validar que lo siento. No puedo fingir que no lo siento. Debo darme los espacios porque solamente así puedo intentar gestionarlo. Pasemos al concepto de adaptabilidad. ¿Cuáles son los factores de adaptabilidad laboral, la mentalidad flexible y la creatividad e innovación como herramientas de adaptabilidad? En un mundo laboral que, por supuesto, está en constante cambio, la adaptabilidad se ha convertido en una habilidad esencial para que todos podamos prosperar. Los ambientes laborales enfrentan transformaciones de distinto tipo, por ejemplo, tecnológicas, sociales, económicas e incluso emocionales, que requieren que los profesionales sean ágiles y receptivos a las nuevas realidades. Es decir, que no mantengamos una resistencia al cambio, porque la adaptabilidad nos, entre comillas, obliga a cambiar. ¿M? La adaptabilidad en un entorno laboral considera lo siguiente: aceptación del cambio, reconocer que el cambio es inevitable, tal cual como mencionábamos, y verlo como una oportunidad, no como una amenaza. Flexibilidad de los roles, estar dispuesto a asumir nuevas responsabilidades o aprender nuevas habilidades que antes no se consideraban como necesarias. La gestión de la incertidumbre es básicamente que tenemos que tener esta capacidad de enfrentar lo desconocido con calma y mantener una actitud resolutiva y resiliente. Y por supuesto, el trabajo colaborativo, valorando la diversidad de perspectivas en equipos multidisciplinarios para que la adaptación sea muchísimo más eficaz. El desarrollo de una mentalidad flexible y abierta al aprendizaje como una de las herramientas más importantes en torno a la adaptabilidad. ¿Qué considera esto? La curiosidad constante, por ejemplo, adoptar una actitud de explorador, buscando activamente nuevos conocimientos, nuevas ideas, nuevas soluciones. Aprender de los errores. Los errores son inevitables. Todos nos vamos a equivocar en algún momento, todos nos hemos equivocado ya. Errar es humano. Por lo tanto, en lugar de temerle al fracaso, podemos verlo como un maestro que ofrece lecciones valiosas. Ujú. Verlo como un proceso al cual tenemos que sacarle un aprendizaje para que efectivamente no volvamos a cometer ese mismo error en una nueva situación. Formación continua, participar en cursos, seminarios y talleres que nos permitan mantenernos actualizados en habilidades y técnicas blandas. Ujú. Y obviamente esto tiene relación con lo que hablábamos anteriormente, que es ir actualizando mis conocimientos para que así yo pueda incluir aquellas cosas que quizás antes no se veían tan necesarias, pero actualmente sí. También, a diferencia de lo que a veces, muchas veces consideramos, es sumamente necesario cuando hablamos de una mentalidad flexible y abierta al aprendizaje, abandonar lo que conocemos como perfeccionismo. Ujú. El perfeccionismo, por lo general, va en la vía contraria de lo que es una buena autoestima y por lo tanto es mucho mejor centrarnos en el proceso en lugar de la perfección. Y esto evidentemente facilita la aceptación de los retos y la constante construcción y avance. Ujú. Y finalmente también tenemos el feedback constructivo, aceptar y buscar retroalimentación para mejorar constantemente. Eso implica a veces escuchar aquellas cosas que tenemos que mejorar y en muchas situaciones no nos gusta eso, pero es sumamente necesario para saber en dónde puedo enfocar mis esfuerzos y ver cómo puedo mejorar lo que yo ya he hecho. Pasemos a lo que entendemos como creatividad e innovación como herramientas de adaptabilidad, también dos conceptos muy importantes que van de la mano con este proceso de cambio y de adaptación.
¿Qué podemos considerar en esto? Primero que todo, la solución de los problemas. Abordar desafíos con ideas nuevas y enfoques no convencionales genera soluciones innovadoras, genera soluciones creativas. La diferenciación competitiva, la creatividad por lo general impulsa el desarrollo de productos, servicios y procesos únicos que destacan entre los demás. Ujú. Y por lo tanto, como dice el concepto, hace la diferencia. También el pensamiento disruptivo, atrevernos, por ejemplo, a cuestionar el status quo, lo que se mantiene igual, y experimentar con conceptos novedosos, con conceptos que quizás no se hayan aplicado antes y que como no se han aplicado antes, no sabemos si funcionan o si no funcionan, y por lo tanto podemos atrevernos a eso. La motivación y el bienestar, un ambiente que por lo general fomenta la creatividad y enriquece la satisfacción laboral y la motivación de los colaboradores, por lo general también facilita lo que es la creatividad y la innovación como herramientas de adaptación. Y finalmente, lo que hemos hablado en el transcurso de este webinar, la resiliencia. Crear e innovar en situaciones adversas favorece muchísimo la existencia de una conducta resiliente. Pasemos a lo que son las herramientas prácticas para que podamos fortalecer la resiliencia. Ujú. La resiliencia a través de este fortalecimiento de herramientas. Ujú. Las herramientas prácticas para afrontar desafíos laborales con equilibrio. Inteligencia emocional. Ujú. Reconocer, entender y gestionar las propias emociones, así como las de los demás, fomenta por lo general una actitud positiva ante los retos. Cabe destacar que, por ejemplo, la inteligencia emocional implica, tal cual como aquí dice, reconocer nuestras emociones. Ujú. La inteligencia emocional implica entender nuestras emociones e implica gestionar nuestras emociones. Ujú. ¿Para qué hay que tener en consideración esta inteligencia emocional? La inteligencia emocional, si bien es un concepto que por lo general se da mucho cuando hablamos de relaciones afectivas, la verdad es que la inteligencia emocional por lo general se ve en todos los aspectos de nuestra vida siempre y cuando nos involucremos con un otro. Ujú. E obviamente también con nosotros mismos, ya que nosotros como personas tenemos nuestras propias emociones que a veces están sujetas a distintas experiencias que tengan que ver con otras personas, pero a veces con cosas que me pasan a mí mismo. Por lo tanto, yo no puedo pretender gestionar alguna emoción si es que yo, primero que todo, no la reconozco y, en segundo lugar, no me permito sentirla. Por lo tanto, debo validar, reconocer, gestionar, teniendo muy en consideración de que la inteligencia emocional propone que las emociones no se controlan, sino que se gestionan. También tenemos que tener muy en consideración lo que conocemos como el autocuidado. Por ejemplo, priorizar la salud física y mental mediante hábitos saludables como el ejercicio, la alimentación balanceada y el descanso. Ujú. El descanso entendiendo esto como momentos en donde yo me dedico a descansar y no necesariamente deben ser los momentos de la noche en donde yo me dedico a dormir. Ujú. El descanso no es netamente irme a dormir a la cama para despertar al otro día y volver a mi rutina. El descanso es algo que en muchas ocasiones se aprende porque no todo el mundo sabe cómo descansar e implica darme esos momentos a lo largo del día en donde yo me desconecto de las cosas que me generan cierta presión o cierto sentido de responsabilidad y me permito hacer nada. Ujú. Sin sentirme culpable por eso, por supuesto. Eso manteniendo lo que es un equilibrio entre el ejercicio y la alimentación balanceada para fomentar lo que conocemos como un bienestar integral. Redes de apoyo. Ujú. Necesitamos contar con lo que son relaciones significativas, tanto en lo personal como en lo profesional, brinda un apoyo emocional y perspectivas útiles. Las relaciones significativas, acá como señala, tanto en lo personal como en lo profesional, nos permite alejarnos cada vez más de lo que es el aislamiento. Una cosa es que nos sintamos bien teniendo nuestros momentos a solas y otra cosa muy distinta es que nos sintamos solos. Y por lo general en esta segunda parte de cuando nos sentimos solos, difícilmente nos sentimos bien cuando eso pasa. Ujú. Por lo tanto, es bueno contar con una o más personas que yo de alguna otra manera sepa que pueda acudir a ellas cada vez que algo
malo ocurra cuando yo necesita justamente tener una conexión con alguien, y no sentir que no puedo acudir a nadie. Y para eso hay mucha conexión con lo que vimos anteriormente en torno a la inteligencia emocional, que debo entender y gestionar mis propias emociones, porque no puedo dar por hecho que yo soy una molestia para un otro y por lo tanto no puedo contar con ese otro porque no quiero ser una molestia, porque no quiero que me vean vulnerable, porque no quiero que me vean susceptible. Ujú. Mantener una red de apoyo implica saber que puedo confiar mis emociones en un otro y que otro puede confiar sus emociones en mí. Otra herramienta que tenemos en consideración para afrontar desafíos laborales con equilibrio es la resolución del paso a paso. Ujú. Dividir los problemas en partes más pequeñas para manejarlos con mayor eficacia. Como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Lo importante de cuando hay una situación difícil de abarcar, lo sería ideal ir dividiéndola en pequeñas partes para ir cubriendo cada vez más en vez de pretender cubrir todo de inmediato. Cuando yo tengo la intención de cubrir todo de inmediato porque supuestamente sería más rápido, en muchas ocasiones me doy cuenta de que mientras más ahondo en este problema, más cosas hay que cubrir. Por lo tanto, es mucho mejor partir desde la forma contraria, que es ir dividiendo desde el principio, cubriendo poco a poco, y luego todo esto hace un conjunto de soluciones frente a un problema grande, pero solamente un problema. Ujú. No varios al mismo tiempo. También tenemos que contar con lo que conocemos como mentalidad de crecimiento. Crees, básicamente, creer en la capacidad de aprender de los errores y mejorar continuamente como un fortalecimiento de la perspectiva frente a los distintos desafíos que enfrentamos en nuestra día a día. Ujú. Esto básicamente va de la mano con lo que hemos repasado en torno a la resiliencia. Sabemos que hay muchas cosas que se presentan ante nosotros como distintas dificultades, distintos tipos de situaciones complejas, distintas cosas que nos ponen un poco en jaque, pero sí creemos en la capacidad que tenemos de aprender de nuestros errores y de mejorar continuamente aquellas cosas que han sido difíciles para nosotros, entonces contamos lo que conocemos acá como mentalidad de crecimiento. También podemos apelar a lo que es la capacitación constante. Por ejemplo, desarrollar habilidades técnicas y blandas aumenta siempre la confianza y la adaptabilidad en entornos que van cambiando constantemente. Ujú. Y finalmente, lo que es tener un propósito claro. Tener objetivos significativos en la vida y en el trabajo, por lo general nos va a impulsar siempre a lo que tenga que ver con la motivación y a la capacidad de superación. Si yo tengo un propósito claro e inteligente, alcanzable, entonces puedo trabajar en ello. Para ello, es muy importante mantener ciertas estrategias en torno a, por ejemplo, el establecimiento de metas a corto, mediano y largo plazo. Cabe destacar que incluso si una meta a largo plazo es, por ejemplo, de 1 a 2 años más, esta meta debe ser sí o sí alcanzable en torno a lo que es mi presente hoy en día. Si yo me propongo algo que de alguna otra manera parece onírico, parece algo que yo no puedo alcanzar, sin importar lo mucho que yo me esfuerce, posiblemente y con mucha constancia me voy a estar enfrentando un sentimiento de frustración. Por lo tanto, el establecimiento de metas y propósitos debe ser alcanzable, inteligente y debe mantener este margen de los plazos. Obviamente lo que está a corto plazo es donde yo más debería centrar mi atención porque es lo más próximo que tengo de mí. Tenemos en consideración también otras herramientas conocidas como las técnicas de autocuidado y de regulación emocional. Por ejemplo, la técnica del anclaje, que en los momentos en donde quizás estamos sobrepasados emocionalmente hablando, podemos utilizar un recuerdo positivo o un objeto significativo para que esto nos permita reconectarnos con un estado de calma durante situaciones de estrés. Ujú. Recordar alguna experiencia que me fue muy significativa y que fue muy grata para mí, o incluso tener, como acá sugiere, un objeto en particular que me haga tener esos recuerdos y me lleve a una situación mucho más agradable que el estrés que estoy viviendo en este preciso momento. No se trata de fingir que no hay un problema, se trata de intentar manejarlo en un estado anímico y en un estado emocional cuando estemos mucho más en calma. Ujú. Tenemos también la expresión emocional saludable, hablar sobre nuestras emociones, ya sea con amigos, familiares o mediante la escritura. Como dice el dicho, lo que se
dice es lo que existe. Ujú. Lo que yo puedo poner en palabras es lo que existe. Y para eso yo necesito hablar de cómo me siento, ya sea me sienta bien o no me sienta tan bien. Si me siento alegre, no tengo ningún reparo en decirlo. Entonces tampoco debería tener reparos al momento de decir me siento triste, especialmente con amigos familiares que me puedan escuchar. Y acá, como dice mediante la escritura, si yo no cuento con una persona que me fomente de confianza o algo por el estilo, o incluso me siento mal en algún momento en donde quizás no es muy prudente llamar a un amigo o algún familiar, puedo ponerlo en palabras, pero escritas. Ujú. Lo importante es justamente eso, lo pongo en palabras, lo saco de mi sistema, hablo de mis emociones, las valido, las identifico. Ujú. También tenemos la desconexión digital, que es básicamente establecer límites para el uso de dispositivos electrónicos y por lo tanto dedicar tiempos a actividades que nos relajen. Muchas veces en este mundo tan globalizado hemos estado muy pegados a las pantallas, ya sea el teléfono, las tablets, la televisión, etcétera. Ujú. Y cuando hablamos de desconexión digital, se sugiere que al momento de ir a acostarnos, de ir a dormir, de ir a descansar, lo ideal es que no apaguemos las pantallas y nos dediquemos a eso de inmediato, porque si hacemos eso, por lo general nos vamos a dormir o a descansar estando sobreestimulados. Ujú. Entonces, lo que se sugiere en este caso es, por lo general, que tengamos una desconexión digital de las pantallas de al menos 20 minutos. Lo ideal, incluso se sugiere que sean 2 horas, pero para conectar desde un principio podemos empezar con unos 20 minutos que pongamos en práctica lo que es centrarnos en nosotros mismos y básicamente ir disminuyendo los estímulos que recibimos de lo que estábamos viendo en las pantallas, ya sea las redes sociales, ya sea una serie, ya sea cualquier tipo de video en alguna plataforma de streaming, etcétera. Pero necesitamos fomentar esta desconexión. A veces no somos conscientes del efecto que tiene y en muchas ocasiones, como nos vamos a descansar sobreestimulados, nos cuesta mucho encontrar este sentimiento de descanso. Y finalmente también tenemos las autoafirmaciones como técnicas de autocuidado. Recordarnos a nosotros mismos nuestras propias capacidades y nuestros logros para fortalecer la confianza en los momentos difíciles. Cuando hablamos de logros, hablamos de pequeños y grandes logros. Si yo, por ejemplo, hoy día me desperté y sentí que tenía muchas dificultades para querer levantarme y para ir al trabajo o a estudiar, pero aún así lo hice, entonces no veo por qué no podría felicitarme a mí mismo o decir, mira, lo logré pese a lo cansado que estaba. Ujú. Un logro no se trata de haber ganado un concurso, una medalla, un premio. Un logro es cualquier cosa que para mí se me dificulte, entonces yo puedo intentar recordarme mis propias capacidades que me ayudaron a superar esa dificultad en ese preciso momento. Y si eso me costó, entonces para mí ya es un logro. Otras prácticas de mindfulness y hábitos saludables que podemos tener en consideración para fortalecer lo que es nuestra resiliencia. Ujú. Por ejemplo, a lo largo del día, mantener situaciones de micropausas conscientes. Por ejemplo, destinar 1 o 2 minutos a observar nuestra respiración a lo largo del día o hacer ejercicios básicos de estiramientos para recargar nuestra energía durante nuestra jornada. Ujú. 1 o 2 minutos no hace la gran diferencia para lo que quizás estábamos haciendo, pero sí hace una gran diferencia una vez que nosotros los dedicamos conscientemente a hacer una pausa, romper un poco con el esquema de lo que estábamos haciendo, a lo que le estábamos dedicando nuestra atención y centrarnos en nosotros mismos. ¿Cómo estoy respirando? Puedo intentar hacer un breve ejercicio de respiración consciente o un estiramiento que me permita quizás seguir después la jornada de mejor manera. ¿M? Meditaciones guiadas. Usar aplicaciones o audios para realizar sesiones de mindfulness de 5 a 10 minutos. Si bien hay meditaciones guiadas para diversos tipos de propósitos, hay algunas para dormir, hay algunas para relajarnos, hay algunas para conectar con nosotros mismos y en esto podemos buscarlas en YouTube o podemos incluso buscar, como sugiere aquí, aplicaciones destinadas para esto. Hay algunas meditaciones guiadas que son o llegan a ser como de 2 horas, 1 hora. Si no estamos acostumbrados a estas prácticas de mindfulness y de meditación, lo ideal es que partamos con una de 5 a 10 minutos y después podamos subir a una que quizás tenga entre 15 a 20 minutos.
porque de lo contrario es muy común que perdamos el foco. Ujú. Partir siempre de menos a más. Alimentación consciente y saludable. Podemos hacer pausas para disfrutar de nuestra comida sin distracciones, apreciando los sabores y la textura. A esto es lo que nos referimos con alimentación consciente. Ujú. ¿Cuántas veces no hemos estado almorzando, por ejemplo, en nuestro horario de descanso y en vez de centrarnos en lo que estamos comiendo, en si nos gusta, en si el sabor es bueno, en si la textura me agrada, estamos pendientes de las redes sociales, en el teléfono o contestando una llamada o trabajando a la par que comemos? Ujú. A esto es lo que sugiere con esta alimentación consciente y saludable. Ser consciente, básicamente, que es el significado de las prácticas de mindfulness, de aquellas cosas que estamos viviendo en este presente, de permitirme esos espacios, de hacer un quiebre con aquellas otras cosas que yo sé que quizás tengo que volver al trabajo, tengo que volver a contestar lo que yo estaba haciendo, pero en este momento es tuyo. Este momento es para que yo sea consciente justamente de lo que estoy sintiendo. Ujú. Y que estoy sintiendo no solamente en términos emocionales, sino que, como dice aquí, en los sabores, en las texturas. Eso también es muy importante. Hidratación adecuada, algo básico, que es asegurarnos de beber agua durante el día para mantenernos concentrados y con energía. Una falta de hidratación por lo general trae consigo problemas tales como dolores de cabeza, somnolencia, dolores en el cuerpo, incluso a largo plazo. Entonces es muy necesario mantener esta hidratación muy presente en lo que son nuestras rutinas del día a día. Y finalmente, los paseos breves. Mientras tengamos la posibilidad de hacerlo, salir a caminar al aire libre, si es posible, por lo tanto, para despejar nuestra mente y aumentar la creatividad, ayudaría muchísimo. Si tengo un momento en el día de mi espacio libre, entre el almuerzo o algo por el estilo, quizás salir a caminar sería ideal para mantener quizás un despeje de la mente que me permita desconectar con lo que después tengo que volver. Por ejemplo, si en mi, insisto, si en mi hora de colación me queda algún rato, quizás en vez de sentarme y esperar que pase el tiempo, puedo salir a caminar, puedo tomar algo de aire, puedo hacer que me llegue el sol un poquito. Eso ayuda muchísimo. Y finalmente vamos a cerrar con lo que es la conclusión del webinar que hemos estado revisando el día de hoy. ¿Cuáles son estas conclusiones? En primer lugar, que la resiliencia es una cualidad desarrollable, es decir, no es algo estático o innato, se puede fortalecer con práctica, autocuidado y apoyo social. Ujú. Por lo tanto, no hay que desmotivarnos si es que en estos momentos no me considero una persona resiliente, ujú, o si no he vivido las experiencias traumáticas o difíciles que me hayan obligado a ser una persona resiliente. Ujú. Lo ideal es que de alguna u otra manera nosotros podamos fomentar esta resiliencia como fomentamos el autoconocimiento, como fomentamos la autoestima, ya que todo esto van de la mano. La resiliencia y la capacidad de adaptarnos son fundamentales para navegar los cambios en un mundo que está en constante evolución, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal. En el ámbito personal, es básicamente yo no soy la misma persona que era el año pasado, por lo tanto, yo también estoy en constante evolución, quiero decir, en torno a las experiencias que va presentando mi vida día a día. Mientras que en el ámbito laboral, cambian los ambientes, cambian las personas, cambian las directrices. Todo está en constante evolución y adaptarnos es básicamente también una capacidad de resiliencia, porque nos enfrentamos a situaciones difíciles. Las adversidades, aunque difíciles, pueden convertirse en oportunidades para aprender, reinventarnos y alcanzar un nuevo nivel de desarrollo personal. Ujú. Las adversidades, si bien en muchas ocasiones son vistas como problemas, como situaciones con las cuales no queremos lidiar, si seguimos esto como lo sugiere aquí, verlas como una oportunidad, verlas como de alguna u otra manera sacarles el estigma, sí las podemos ver como de alguna u otra manera una herramienta que me impulse a hacer algo nuevo, una herramienta que me impulsa a aprender, una herramienta que me ayude a desarrollar algunas cosas de las cuales quizás no habría tomado en consideración si no hubiera presentado esta adversidad, si no hubiera tenido que enfrentarla. Ujú. Y finalmente, adaptarnos y ser resiliente es un beneficio colectivo, ujú,
ya que no solamente es crucial a nivel individual, con cómo me siento yo, sino que también fortalece equipos y comunidades al fomentar la colaboración y la solidaridad ante desafíos comunes. Ujú. La resiliencia, como dice acá, sí es un beneficio colectivo, ya que si una persona resiliente se junta con otra persona que es resiliente y ambos se ven enfrentados a una situación un poquito compleja, es muy probable que la puedan desarrollar o la puedan enfrentar con una mentalidad mucho más asertiva de lo que quizás harían dos personas que no son vistas o no son consideradas como personas resilientes. Ujú. Entonces, ayuda en términos generales y sociales incluso, colectivamente hablando, ya sea en grupos de amigos, ya sea a nivel de pareja, ya sea a nivel familiar y por supuesto, ya sea a nivel laboral. Finalmente, acá hay un código QR para que quien quiera compartir su opinión, escaneándolo por supuesto, nos puede dejar ahí algunas respuestas respondiendo nuestra encuesta en torno a este webinar. Se lo agradeceríamos mucho ya que eso nos ayuda a seguir mejorando lo que son estas presentaciones. Y acá está la información por si alguien quiere el contacto, el número, el correo y por supuesto la página de Humana Consultores para que en el caso de que alguien necesite mayor orientación con algún tema específico, pueda acudir y encontrar información ahí. También abajo está el canal de YouTube en donde se pueden encontrar una amplia parrilla de información sobre las distintas presentaciones que se van realizando, las aquellas que se van subiendo, ya que ahí también hay mucho material que poder revisar y que podría ser útil cuando hablamos de lo que es un desarrollo integral y de bienestar integral también. Así que muchas gracias a todos por su atención.